¿Qué es el documento sonoro? Podemos afirmar que un documento sonoro se define como toda información auditiva que esté registrada en un soporte que sea factible de ser archivado, catalogado, conservado y difundido. En términos generales, el documento sonoro nace con la predisposición de serlo, es decir, no es una creación azarosa, sino planeada y organizada escrupulosamente en varios aspectos, aunque en algunos casos no se tenga el control de todos sus elementos. El contenido sonoro que se introduce tiene objetivos específicos para su reproducción, es creado para alcanzar un fin. Aún así, como en todo, tenemos excepciones de documentos que fueron el resultado de coincidencias no planeadas o visualizadas, y que después de ser evaluadas con el transcurso del tiempo, prueban tener sonidos que dan cuenta sobre hechos extraordinarios, a partir de perspectivas atemporales, principalmente cuando se trata de acontecimientos dentro de la cotidianidad de diversos entornos. Es decir, un evento de la vida diaria como una charla cotidiana, un anuncio radiofónico, una ceremonia cívica, los sonidos naturales del entorno de un lugar específico, ocurridos hace años. Al ser escuchados el día de hoy, nos proporcionarán información que nos permitirá evocar parte del momento en que se realizó la grabación. La creación de un documento implica inversiones en recursos materiales, tecnológicos y humanos, por mencionarlos menos, y presuponen un gasto continuo a lo largo de la existencia del documento mismo. Los documentos sonoros constituyen una forma de conservar la memoria personal y colectiva. Portan informaciones del medio que en forma natural solo existen una vez. Esto quiere decir que son importantes para los individuos o los colectivos, pues contienen parte de su historia, de sus costumbres, de su vida misma. Ya sea de manera implícita o explícita, todo documento sonoro conserva parte de la memoria de un entorno natural o creado socialmente. Los individuos reconocen y se identifican con los sonidos documentados. Un documento generado por motivos personales puede a su vez tener o representar parte de su memoria para el colectivo y viceversa. Un documento generado con una visión o una finalidad colectiva puede tener importancia especial para una persona o individuo en particular. Por ejemplo, en la fotografía se puede ver la interpretación de un concierto de música. El valor documental podría ser para el grupo musical que interpreta el concierto, o bien podría ser un evento regional o estatal en el que varios grupos participan con una finalidad común. Quien realice el registro será el organismo estatal encargado de la cultura, pero podría ser también la grabación realizada por un padre de alguno de los niños que interpretan la música. En cada uno de los casos, las características con las que se genere el documento serán distintas, al igual que su finalidad, pero la importancia del valor identitario de cada uno será la misma en todos los casos. Tanto los colectivos como los individuos relacionados se vincularán experiencial y emocionalmente con el documento generado. Para ellos tendrá una serie de significados que podrán relacionarse con su vida personal en un momento y lugar específico. Sin la generación y posterior existencia del documento sonoro, sería imposible revivir y reconstruir todos estos planos emocionales y significados. Parte trascendental del documento sonoro son estas emociones y experiencias que hacen que desde diferentes perspectivas tenga valor. Este valor puede modificarse en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, supongamos que el director de una orquesta es un joven desconocido que a lo largo de los años se vuelve el más reconocido director de la época. O bien, se trata de un ensayo de rutina cuando este director ya es reconocido, pero resulta ser el último ensayo o concierto que él dirige. Al tener la oportunidad de reproducir un sonido fuera de su momento de creación, nos permite revalorarlo a lo largo del tiempo. Consecuentemente, un documento generado objetivamente a lo largo del tiempo tiene grandes posibilidades de aumentar este valor. La naturaleza de la información sonora de existir prácticamente en cualquier lugar ha propiciado que los documentos se generen y a su vez sean almacenados en múltiples contextos, de acuerdo a las intenciones específicas de sus creadores o coleccionistas. Como se comentó anteriormente, la información sonora se genera tanto de forma natural en el entorno como por los grupos sociales, es decir, con lenguajes creados y generados para comunicar ideas y pensamientos entre personas. Esto genera una gran diversidad de posibles fuentes documentales, dependiendo nuevamente de los objetivos de creación de cada documento. Habrá algunos que profundicen sobre temas particulares y otros que hablen de manera general sobre una o varias cosas. El documento sonoro representa un fragmento de la realidad que contiene. Este fragmento servirá para fines específicos en el momento de su creación, pero como ya hemos dicho, con el transcurrir del tiempo el uso documental que se le dé puede diferir del fin con el que fue creado. No hay que olvidar que el documento tiene una forma material,
hasta antes de las grabaciones digitales en memorias, en cuyo caso, una sola memoria puede contener varios documentos. Este soporte es parte del documento y como tal hay que considerarlo, pues el mismo nos da información sobre la tecnología existente, la época y la región donde se originó. Los documentos sonoros desde su creación hasta su consulta son dependientes de diversas tecnologías que cambian de forma más constante cada vez. Están registrados, además, en soportes de corta esperanza de vida. Un mismo contenido sonoro suele existir en diversas versiones y soportes dentro de un mismo archivo, significando un reto para quienes nos encargamos de organizarlos, preservarlos y garantizar el acceso a los mismos. La existencia del documento sonoro depende por completo de la tecnología, al igual que lo hace su reproducción, difusión y hoy en día su consulta. Es debido a la tecnología utilizada en la grabación que los materiales tienen un tiempo de vida útil sin importar si se les ha dado un buen o mal uso. Esta vida útil se prolonga cambiando la tecnología tanto de grabación como de reproducción, creando copias de un ejemplar con diferentes características técnicas. El significado cultural y por ende el valor que se le da al documento justifica la inversión que representa este cambio de tecnologías, el cual se dará desde el nacimiento del mismo y muy probablemente afectará no solo la grabación de audio, sino a lo que le envuelve y le da contexto. El documento fonográfico está compuesto por diferentes partes. La primera es el soporte donde se ha grabado el audio. La segunda, el contenedor de ese soporte, entiéndase la guarda. La tercera es toda la información escrita en las partes mencionadas. Y por último, el sonido mismo. Debemos estar conscientes que las unas no se entienden cabalmente sin las otras y pueden carecer de sentido si falta cualquiera de ellas. Es igual de inconveniente, por ejemplo, encontrar una guarda que indica un documento único pero sin soporte dentro, que encontrar un soporte en excelente estado de conservación pero sin grabación, o encontrar una grabación técnicamente bien realizada y conservada, pero de la cual no reconocemos el contenido ni contamos con información alguna que nos indique qué es lo que representa. Algunas veces el audio mismo nos puede dar cierta información de lo que representa y de la intención con la que se ha tomado la muestra que no encontraremos en la información anexa, pero esta es indispensable para entender a cabalidad el contenido del contexto de donde se le extrajo. Importancia del documento sonoro. El patrimonio sonoro está inmerso dentro de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que conforman el patrimonio cultural inmaterial, junto con los objetos y espacios que le son inherentes y que los grupos, y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su acervo cultural. Hay distintos tipos de documentos dependiendo del tipo de archivo en el que trabajamos, pero en todos ellos es posible encontrar documentos que cumplen las características necesarias para considerar los sonidos contenidos en ellos como parte del patrimonio sonoro de cierto grupo social. De ser posible, se deben documentar los elementos mencionados, pues son los que junto con el sonido ayudarán a que éste sea más que eso, y se convierta en verdadero patrimonio sonoro del grupo social al que pertenece. Este proceso de documentación debe generarse junto con la creación del documento mismo, es decir, en el momento del registro. Pero si no es así, es muy probable que como documentalistas tengamos la oportunidad de hacerlo, ya que no debería de transcurrir tanto tiempo entre la creación del ítem y su ingreso al archivo, lo cual determina que se vuelva objeto de catalogación. Por supuesto que esto implica mayor empeño en la labor documental, y habrá que determinar con qué documento se sigue un proceso de documentación más exhaustivo que con otros. La UNESCO aprobó en 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que entró en vigor en 2006. En ella se reconoce la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural intangible, ya que es particularmente vulnerable por sus constantes variables, muchas veces desapercibidas. El patrimonio sonoro conforma una parte de lo que se conoce como patrimonio cultural inmaterial. Al recabar parte de este patrimonio inmaterial en un soporte o en un registro, lo hacemos un poco más resistente a las variables y favorecemos, aunque sea en parte, su salvaguarda. Esto es muy importante ya que se han registrado casos en los que parte de este patrimonio inmaterial se pierde y miembros de la comunidad desean recuperarlo o reactivarlo sin poder hacerlo, ya que carecen del conocimiento necesario para lograrlo. Entonces, la salvaguarda que se ha hecho en los archivos de estos fragmentos cobra una importancia relevante y los hace invaluables, ya que se vuelven la única herramienta disponible para alcanzar el fin, y son tan útiles como su documentación y estado de conservación lo permitan.
Tan importante es la representación y memoria de estas manifestaciones que distintos países a través de la UNESCO se han dedicado a la discusión de cómo deben fortalecerse y apoyarse desde las políticas de Estado. No menos importante es la labor de estos documentos como apoyo a estudios de índole académica sobre distintos fenómenos, o incluso como material didáctico en la formación de las nuevas generaciones, o como retroalimentación a la cultura de masas desde diversos medios de comunicación, donde coadyuvan a la integración y comprensión de distintos fenómenos dentro de la masa social. La salvaguarda del patrimonio inmaterial se relaciona con la documentación e investigación, la cual puede llegar a generar archivos, un trabajo que hasta ahora los especialistas han realizado. Pero no solo ellos tienen la obligación de realizarlos y preservarlos, sino todo aquel que esté interesado en coadyuvar a las acciones enfocadas al fortalecimiento del mismo. Es importante resaltar que el patrimonio sonoro existe y se manifiesta en el cúmulo de actividades de la vida diaria de una sociedad y de su entorno natural. La existencia de este patrimonio no está condicionada a su registro dentro de los fonogramas, pero como ya se ha mencionado, estos ayudan indiscutiblemente a su permanencia al transcurrir del tiempo. Una vez hecho el registro sonoro, obtenemos un material fonográfico, que se podrá convertir en un documento dependiendo del trato que se le otorgue. Este documento puede o no contener parte del patrimonio inmaterial de algún grupo cultural. Si fuera el caso y nos encontráramos con un material de este tipo, es prácticamente seguro que terminará en un archivo, el cual será además especializado en cierto tipo de contenidos. De ser así, nadie debería dudar sobre invertir en él los recursos necesarios para su salvaguarda. Para lograr esto desde el punto de vista de la documentación, es necesario tener en cuenta no solo la calidad y profundidad de la información, sino bajo qué formatos, reglas e incluso sistemas se manejarán y pondrán a disposición de los usuarios estos datos, ya que estarán determinando en gran medida la interacción del documento con todos los interesados, es decir, los documentalistas, los administradores y los usuarios. Los archivos sonoros son una fuente importante de información cultural, al igual que los libros, documentos o videos, ya que son testigos del devenir humano. Son además estímulos para la adquisición de conocimiento y vehículos de educación para los más diversos grupos sociales. Desde el momento en que se pudo registrar y reproducir un sonido, se pensó en la investigación y su preservación. Con el tiempo, el archivo mismo, junto con los elementos desarrollados a su interior para garantizar la calidad y profundidad de la información, los formatos, las reglas y los sistemas con que se maneje, podrán verse como parte del patrimonio de la humanidad. Es importante en todo momento mantener la perspectiva de que el trabajo de documentación es un trabajo arduo, pero que representará el conocimiento humano por muchas generaciones y podría llegar a considerarse una joya en la representación del conocimiento dentro de un campo y/o una época. Procedencia del documento sonoro. En el transcurso de este módulo hemos hablado de dos grandes clasificaciones de grabaciones sonoras, las que registran información generada en contextos socialmente construidos y las generadas en contextos naturales, es decir, que no registran el quehacer humano ni su relación con el medio ambiente. Esta separación no es fortuita, sino que supone conocimientos muy distantes entre ellos. Los primeros tendrán que ver con los medios de comunicación y con la generación de conocimiento en relación a la humanidad. Los segundos serán de carácter científico, como el registro de las vocalizaciones de ciertas especies animales, análisis del desplazamiento de ondas, frecuencias en distintos medios y un sinfín de temas relacionados con la biología, la física, la electrónica, entre muchas otras. Cada uno de estos se puede subdividir a su vez en muchos otros grupos igual de pertinentes, con mayores y menores diferencias entre ellos. Cada uno necesitará de especialistas dotados con los conocimientos necesarios para documentar los materiales, ya sea con ayuda de investigaciones o por conocimientos propios. Habrá archivos en centros de investigaciones sumamente especializados y clasificados, como los de la NASA. La procedencia del documento sonoro determina en buena parte la profundidad de tratamiento de la información, la determinación de la información a ser incluida en dicha documentación, así como el lenguaje utilizado para su descripción. Un archivo sonoro representa un sinfín de posibilidades de uso en cualquier ámbito, incluidos los usos sociales, políticos y de entretenimiento. Pero es en el ámbito educativo y cultural donde su valor se incrementa, ya que esos sonidos caracterizan nuestra vida cotidiana, elementos que conforman parte de nuestra identidad y nos diferencian de otras culturas, de otros grupos sociales y hasta de otras personas. La salvaguardia del patrimonio es necesaria para la difusión, revitalización y regeneración del patrimonio cultural inmaterial de cada comunidad. Será un factor que contribuya de manera decidida a la representación, valoración y conservación de la cultura. El archivo es un punto de partida para la salvaguardia del patrimonio,
ya que el fortalecimiento de este es esencial para reproducir y perpetuar la diversidad cultural, que tienda a su vez a la integración de un sistema multicultural. Para redondear este punto, nos basaremos en la definición de documento sonoro expuesta por la Fonoteca Nacional de México, y nos tomaremos la libertad de agregar un par de puntos a esta. El documento sonoro es toda información sonora auditiva y perceptiva, ya sea música, voz humana, sonidos animales y paisajes sonoros, entre otros, que bajo ciertas condiciones de grabación se registra en un soporte. Es un bien cultural que incide en el imaginario colectivo. Forma parte de la memoria del mundo siempre que se pueda contextualizar y puede llegar a constituir un legado del patrimonio histórico de la humanidad al paso del tiempo. Conclusiones. Todo lo que hemos dicho determina los elementos del trabajo de catalogación. El documentalista o catalogador de una fuente debe estar consciente de todos estos elementos, ya que lo que está documentando es una porción de realidad, contenida en un objeto que puede ser físico o virtual. Esta porción de realidad puede perdurar en el tiempo, incluso por siglos. No es trabajo fácil documentar el presente para sentar los datos con los que probablemente se escribirá nuestra historia en un futuro, sin importar la vocación y origen del archivo. Por eso es necesario hacer este trabajo, conscientes de la magnitud y repercusión que puede tener, pues es el catalogador el primer filtro y sesgo que se pone a la información. Información que de antemano sabemos es solo un fragmento de una realidad. Esta realidad no es un concepto abstracto, sino la historia de seres humanos que se verán reflejados en ellas, ya sea hoy, mañana o en el siguiente siglo, siempre y cuando les proporcionemos los datos necesarios para comprender lo que rodea a la muestra que documentemos. El trabajo de catalogación será útil para el conocimiento de hoy, pero determinante para el de mañana. La responsabilidad es enorme y debemos asumirla.